Hace unos días Brian me contó que había ido a la casa de unos hermanos a orar y que no los conocía y que primera vez que los conocí en esa oportunidad y que cuando conversó con ellos le dijeron, sí, pero nosotros hemos estado en la iglesia Koinonia. Y Brian le dijo, pero yo nunca los he visto. Ah, no, es que el día que nosotros fuimos, tú no estabas, tú estabas de viaje, pero había otra persona que estaba predicando. Ah, ¿y cómo era? Ah, era flaquito, pelado y con un canguro. Entonces, inconfundible. Bueno, de vista ya me conocen entonces. Y de trato, obviamente, nos estamos conociendo poco a poco con todos. Ustedes saben, empecé a venir aquí a Koinonia hace unos 6 meses atrás aproximadamente. Ya ha pasado unos 6 meses, pero hay toda una historia atrás de todo lo que Dios hace en la vida de cada uno. No los quiero aburrir con mi testimonio, pero creo que todos tenemos un testimonio. No se trata de lo grande que puede hacer la vida de alguien. Cuando hacemos las cosas en el Señor, se trata de la gloria de Dios y que un Dios grandioso hace cosas maravillosas en la vida de las personas. Y creo que somos todos o casi todos aquí quienes podemos dar testimonio de que un Dios grandioso intervino en nuestras vidas y las cambió radicalmente. Yo nací y crecí en una familia tradicional, como casi todos los peruanos y casi todos los limeños, con un trasfondo no sumamente religioso, pero sí lo normal. Me llevaban a misa todos los domingos desde chiquito, y desde chiquito siempre me dormía, hasta la actualidad, ¿no? Y por costumbre y por el colegio y por todo eso. Sin embargo, llevaba una vida común y corriente hasta que la primera vez que me hablaron como se habla del Evangelio y de Jesucristo fue cuando tenía 15 años, caminando en la calle, regresando de estar tarde con mis amigos en Miraflores, regresar hacia mi casa, y en el paradero una persona se me acercó a pedirme la hora y me empezó a hablar. Esa persona era un hermano cristiano que me predicó por primera vez. Yo tenía 15 años. Y después de hablarme y contarme acerca de muchas cosas y hablarme de Jesús, se me conmovió el corazón, me puse a llorar, me dijo si quería recibir a Cristo, le dije que sí, oré con él, acepté al Señor en ese momento cuando tenía 15 años, en el año 81, y recibí a Cristo. Pero al día siguiente, cuando me llamó para ir a la iglesia, yo le dije, no, porque tú eres protestante, yo soy católico, yo no voy a ir a tu iglesia, y no quise saber nada. Pero creo que fue un inicio de algo que Dios empezó a hacer en mi vida. Posteriormente de eso, al año siguiente aproximadamente, mi hermano mayor empezó a asistir a un grupo carismático, grupo Yo Soy, carismático católico, que funcionaba en la parroquia de mi colegio. Y había un grupo de jóvenes muy entusiastas que leían la Biblia, que hablaban de recibir a Jesús como Señor y Salvador, pero que estaban bajo la autoridad del párroco y tenían ciertas limitaciones, pero había mucho entusiasmo y hambre por la palabra de Dios. Mi hermano me llevó, y cuando hicieron la invitación para recibir a Cristo, yo tenía aproximadamente 16 años, volví a recibir a Cristo como Señor y Salvador. Duré ahí unas cuantas semanas y después volví a mis actividades normales con el mundo, con mis amigos, con todo lo que hace un chico de 16 años que no se ha comprometido realmente con el Señor. Cuánto me hubiera gustado que en ese tiempo me hubiera comprometido completa y totalmente al Señor, pero no sucedió así. Dios tiene planes para cada uno, pero desgraciadamente Satanás también tiene planes y trata de llevarlos a cabo. Posteriormente, como un año después, nuevamente por circunstancias del colegio y después del tiempo de la confirmación y de unos retiros que hubieron, conocimos a algunos líderes cristianos que también iban al grupo carismático, muchos de los cuales actualmente algunos son pastores en Calvary Chapel o en otras iglesias en Lima, y algunos asisten a las iglesias. Hay algunos que asisten acá incluso de esos grupos carismáticos católicos, y me volví a involucrar en asistir al grupo carismático con mi amigo Lucho Peirone, que es de mi promoción del colegio, y asistí un poco más establemente que antes, como 6 meses. En el retiro de mi confirmación volví a aceptar a Jesús como Señor y Salvador, era tercera. Asistí unos cuantos meses, creo como 3 meses al grupo carismático, y de nuevo me fui a lo que todos dicen el mundial, me fui al mundial. Regresé al mundo y continué en el mundo, y de ahí estuve en el mundo
aproximadamente por 15 o 16 años. Estando en el mundo pasaron muchas cosas en mi vida. Viví una vida bastante disipada. No quiero entrar en detalles, están mis hijos acá presentes. Está mi esposa también. Pero creo que es la experiencia que todos solemos tener. Alejados del Señor, la vida es un desastre. Entonces, yo solía vivir una vida normal, trabajando, y luego empezaba el fin de semana el jueves empezaba a tomar, jueves, viernes, sábado y domingo. Y hasta que se me borraba la memoria, hacía cualquier cantidad de cosas arriesgadas. Un montón de veces arriesgué mi vida, me han metido balazos, me he podido morir en accidentes de tránsito infinita cantidad de veces, y por la misericordia de Dios estoy vivo, creo que como todos nosotros, porque Dios tenía algo que quería hacer todavía. En esa vida irregular yo tenía conciencia de Dios, había aceptado a Jesús 3 veces, tenía conciencia de Dios. Y tenía este desbarajuste todo el fin de semana, y los lunes venían los lunes de arrepentimiento. Yo decía los lunes de arrepentimiento porque los lunes me ponía a llorar, a clamar a Dios, a leer mi Biblia. Tenía la Biblia que había tenido desde que había comprado, desde que iba a los grupos carismáticos, y la leía así de vez en cuando. Entonces estuve en estas circunstancias irregulares dando tumbos por aproximadamente 15 años, hasta que en el año 98, en marzo del año 98, después de mucho tiempo, me encontré con mi estimado amigo Lucho Peirone en la playa. Y en la playa él me contó acerca de una iglesia cristiana donde iba uno de los líderes del grupo carismático, que se llamaba Lucho García, que era el pastor en esa iglesia. Le dije, sí, yo quiero ir. Me dijo, ya anda, te doy la dirección. Pero lo gracioso es que me mandó, pero él no iba. Y efectivamente, en marzo de 1998, un domingo, cogí mi bicicleta, llegué, el Señor me guió, llegué a la iglesia, me encontré en la puerta con algunos chicos que ya había conocido desde antes, me encontré por supuesto con las mellizas también, con Elvira y Enmar, que me recibieron con un fuerte abrazo y me dijeron, no sabes cómo hemos estado orando por ti. Y eso también fue parte de todo lo que Dios hizo, me conmovió fuertemente el corazón. Después supe también que hubo muchas personas que habían estado orando por mí. Mi hermano mayor, que ya era cristiano desde había sido mucho tiempo, junto con su esposa, aproximadamente por 14 años también había estado orando por mí. Desde 1998, en marzo aproximadamente, que empecé a asistir a la iglesia, ese domingo predicaron era cerca de Semana Santa, y predicaron en el Evangelio de Marcos acerca de la crucifixión de Cristo y todo el tema justo de la salvación, y le reentregué mi vida a Cristo, para no decir que lo acepté por 4ª vez. Y le entregué mi vida a Cristo sabiendo todo el dolor que había experimentado esos 15 años de lejanía de Él, y sabiendo que lejos de Dios la vida es un desastre. Cuando estaba orando ese día, le dije, Dios mío, Señor Jesús, me agarro de tu pierna y pase lo que pase, no dejes que me suelte de ti. Y si cometo algún error, te pediré perdón, pero no permitas que vuelva a dejar de asistir a la iglesia y que me enfríe y que me aleje de ti. El Señor fue fiel, tremendamente fiel, porque desde ese tiempo a la fecha no he sido perfecto, pero Él ha sido misericordioso y lleno de gracia para tenerme en cuenta y obrar en mi vida. Desde entonces me empecé a congregar en marzo, en mayo me bauticé, en junio empecé a servir en la alabanza. El Señor me prometió que cantaré de su amor por siempre, aunque no sea ni experto ni cantando ni tocando, pero ahí estamos. Y luego, por la gracia del Señor, pude involucrarme en el Instituto Bíblico. Dios obró en mi vida, porque para ese tiempo, cuando empecé a asistir a la iglesia cristiana, yo tenía un buen trabajo, estaba viviendo por mi cuenta en mi departamento, estaba estudiando una especialización en la Pacífico, y ya estando involucrado en los caminos del Señor, yo pensaba que todo iba a seguir igual o mejor, pero Dios tenía otros planes. Entonces, por circunstancias injustas, perdí el trabajo y tuve que dejar de estudiar, y tuve que vender mi carro, y se dieron un montón de cosas. Cuando estaba sin trabajo y completamente misio, el pastor John Bonner vino a poner el Instituto Bíblico acá en el Perú, en Lima. Entonces, cuando él estaba invitando a las personas que querían estudiar en el Instituto Bíblico, yo me acerqué a él y le dije, Pastor John, me gustaría estudiar en el Instituto Bíblico porque ahorita no tengo trabajo, pero cuando consiga trabajo me salgo, pero de todas maneras me gustaría probar.
Entonces, bueno, con la paciencia que caracteriza a los pastores, me miró y me dijo, ya no hay problema, demos el paso de fe, ponte a estudiar y vamos a ver qué pasa. El Señor no permitió que consiguiera trabajo por 2 años para que termine mi instituto. No, pasando los estudios, luego a la mitad más o menos me involucré en trabajar también en el staff del Instituto Bíblico y desde ahí estuve vinculado siempre al ministerio. En el año 2000 conocí a mi bella y amada esposa Rocío, involucrada también en el grupo de alabanza. Yo era el que hacía los castings cuando ella ingresó al grupo de alabanza. Tuvo que pasar por mi escrutinio. Y desde ahí nos involucramos desde noviembre del año 2000, nos casamos en noviembre del 2001. El Señor actuó también poderosamente con los pasos de fe que nos permitió experimentar. Nuestro matrimonio fue un paso de fe. Cuando ya estábamos casados, de inmediato el Señor nos envió a nuestro hijo Juan José. En noviembre nos casamos, en enero o febrero ya Rocío salió embarazada de Juan José. Nada bajo la lógica humana, todo confiando en el Señor y confiando en el Señor. Luego, cuando Juan José tenía 6 o 8 meses de nacido, nos fuimos con un grupo grande del Instituto Bíblico a hacer un alcance en Huánuco. Candy también estuvo en ese primer viaje, Angie también. Y estuvimos en un primer viaje misionero a Huánuco y sentimos carga por quedarnos allí, así que mi familia y yo nos quedamos allá en Huánuco. Y en Huánuco estuvimos 8 años. Ahí también, estando en Huánuco, llegó a nuestras vidas nuestra hijita María Gracia, y poco antes de que salgamos de Huánuco llegó a nuestras vidas nuestra hijita María Paz y se completó la familia. Cosas lindas y preciosas que Dios ha estado haciendo y obrando. Luego el Señor dispuso que regresáramos a Lima. Hemos estado 2 años y medio ministrando un estudio bíblico en Higuereta y luego tuvimos a bien dejar el estudio bíblico y algunos cuantos que iban a ese estudio bíblico están viniendo acá junto con nosotros y otros cuantos están en otras iglesias cristianas de Calvary Chapel. Empezamos a venir aquí aproximadamente creo que en marzo de este año con Rocío y apenas empezamos a venir nos sentimos en casa, nos sentimos en familia. Sentimos como si siempre hubiéramos pertenecido acá y de hecho siempre pertenecimos espiritualmente, pero ahora en una forma más real. Con Brian nos conocimos desde el año 98, con Brian y Betty, cuando ellos llegaron al Perú también y Brian hablaba muy poquito español y empezó las reuniones de jóvenes adultos en su casa y cuando habla de cómo sufría con los jóvenes que iban allá y que de ahí se iban a otro lado, yo estaba entre esos que se iban a otro lado. Y también tuvo mucha paciencia y mucha misericordia. El Señor estaba obrando y el Señor ha seguido así obrando. Yo personalmente he experimentado los milagros que el Señor hace en la vida de una persona. Día tras día los experimento y no podría vivir sin Dios y no podría dejar de recomendar a Dios y a Jesucristo como lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Le doy muchas gracias a todos ustedes por estar, bueno, es sábado en la noche, hay reunión en la iglesia, pero también por poder compartir conmigo este momento especial, muy lindo, tener un privilegio, no de ser levantado a una posición, sino a añadirme a lo que Dios está haciendo, las cosas maravillosas que Dios está haciendo en el mundo, en el Perú y en la iglesia Koinonía, en nuestra iglesia Koinonía, y el Señor me está permitiendo unirme a sus planes. Y yo lo que quiero es ponerme a los pies del Señor, sabiendo siempre que de lo que se trata es de glorificar a Dios y que cuando Dios es glorificado, ahí está nuestra gloria. Antes de terminar, permítame compartir algo que compartió el pastor Raúl Ríez en esta última conferencia de pastores que fue el sábado pasado. Él habló acerca de cuando el apóstol Pablo se reunió con los líderes de la iglesia de Éfeso a las finales de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 21 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles. Hechos 20, 24, el apóstol Pablo está hablando ahí con los líderes de Éfeso y les dice, Hechos 20, 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios.
El sentir de Pablo creo es el sentir que queremos tener todos los creyentes cristianos. Acabar nuestra carrera, hacer lo que debemos hacer, ponernos a los pies del Señor. Dios tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros. No existe un creyente cristiano que pueda decir, yo quiero creer, pero no quiero servir. Porque todos hemos sido llamados a ser parte del cuerpo de Cristo y cada uno a ocupar nuestro lugar dentro del cuerpo de Cristo y todos estamos llamados a servir. Necesitamos ubicarnos dentro del plan de Dios, dentro del cuerpo de Cristo y acabar nuestra carrera. Lo que el Señor nos ha mandado a hacer, hacerlo bien hasta que el Señor cumpla su propósito y después venga por nosotros cuando Él lo crea conveniente o cuando Jesús venga por toda su iglesia. En el versículo 26, o 27 mejor dicho, el apóstol Pablo les dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Ahí está parte de la mística del movimiento de Calvary Chapel que aprendimos del pastor Chuck Smith, que no fue invento de Chuck Smith, sino que él también lo aprendió y que fue transmitido. No rehuir a anunciar todo el consejo de Dios, la palabra de Dios completa, toda la Biblia. Por eso es que si hay algo que nos caracteriza a las iglesias de Calvary Chapel es que estamos bien alimentados. Pero eso de lo que estamos bien alimentados no es para que nos lo quedemos para nosotros mismos. Está bien que crezcamos, que engordemos, menos yo, y que luego pongamos por obra aquello que hemos aprendido. Y me toca este versículo, el 28, cuando el apóstol Pablo dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces algunas cosas importantes, y con eso termino. Mirad por vosotros mismos y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Es el Espíritu Santo el que pone a aquellos que tienen la misión de sobreveer, de cuidar, de amar y de alimentar al rebaño. Todos nosotros ocupamos nuestro lugar por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no lo hace, no lo queremos hacer. Y si el Espíritu Santo no lo guía, entonces no queremos seguir por ahí. El Espíritu Santo sabe cuándo nos abre puertas y cuándo nos dice anda por aquí y sabe cuándo nos dice no vayas por acá. Pero no solo eso, sino que dice es el Espíritu Santo que les ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. ¿La iglesia de quién es? Del pastor Lucho. ¿La iglesia de quién es? La iglesia de Brian. Mi iglesia. No venimos ningún creyente cristiano, ni ningún pastor, ni ningún líder a levantar su imperio. La iglesia es del Señor y las ovejas son del Señor. Y nuestra responsabilidad es con nuestro Señor. Cuando pensemos en nuestros hermanos y en las ovejas que Dios nos dé como responsabilidad, pensamos en que le tenemos que responder a Dios y que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Nosotros también somos ovejitas del Señor. La iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. No la ganamos nosotros, la ganó Él con su sangre. Y también en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, ahí dice que los apóstoles y los discípulos perseveraban en la oración, en la partición del pan, en la comunión unos con otros, en el amor, y que Dios cada día añadía a la iglesia a los que han de ser salvos. El Señor ha puesto una visión en Brian y Dios ha tenido la misericordia de ponerme aquí en la iglesia y yo me he puesto al servicio del Señor bajo la cobertura de Brian y lo reconozco como mi pastor. Soy muy bendecido por lo que Dios está haciendo en Brian y Betty y lo que Dios está haciendo en la iglesia Coinonía y ahora mi familia y yo siendo parte de lo que Dios está haciendo aquí. Y Dios puso en Brian la visión de que no nos debemos quedar en un lugar, sino que necesitamos buscar y hacer discípulos a todas las naciones, como es un mandato que Jesucristo nos ha mandado. Y algunas formas de hacer discípulos es saliendo a predicar, pero también otras es plantando iglesias. Y en base a esa visión, confiando en lo que Dios ha encomendado al pastor Brian, es que yo también me he puesto a disposición y en el servicio del Señor, Dios me está dando el privilegio de poder compartir con ustedes esta noche esta circunstancia de poder continuar con este ministerio del pastorado y poniéndome a disposición de lo que el Señor quiera hacer. Que el Señor les bendiga a todos, gracias por su paciencia y bueno, a seguir todos juntos adelante para la gloria de nuestro Dios. Amén.